Queridos estudiantes de la Maestría en Educación, iniciamos el curso Paradigmas de Investigación. En esta unidad continuamos con el tema Diseño de Investigación-Acción, como un tipo de diseño de la investigación cualitativa. El diseño de investigación-acción tiene la finalidad de resolver problemas cotidianos e inmediatos, pero en la propia práctica concreta con las personas que están padeciendo el problema y la propuesta de solución o la solución de esta problemática en la propia acción en la cual se realiza este proceso. Así se encuentran tres perspectivas de la investigación-acción: la visión técnico-científica, la visión deliberativa y la visión emancipadora, considerando la visión técnico-científica como ciclos repetidos de análisis para conceptualizar y redefinir el problema una y otra vez en el proceso de investigación, como fases de secuencias de planificación, identificación de hecho, análisis, implementación y evaluación. La visión deliberativa como perspectiva de la investigación-acción se enfoca a la interpretación humana, a la comunicación interactiva, la deliberación, o sea, negociación y descripción detallada. Y la visión emancipadora pretende, más que resolver el problema, que los participantes generen un cambio social por medio de la investigación, que genere conciencia, toma de conciencia de aceptar la problemática que padecen, la circunstancia social que viven y sobre todo la necesidad de generar una mejor calidad de vida. Aquí representamos las principales acciones del proceso de investigación-acción, en el cual hay una repetición de ciclos, un primer ciclo de detección del problema, en el cual hay un planteamiento del problema y recolección de datos sobre ese problema y necesidades que justifican la investigación, que está dado por la inmersión inicial en el problema y la generación de categorías, temas e hipótesis. En un segundo ciclo se elabora el plan que se va a seguir en ese proceso investigativo, teniendo en cuenta, además del problema, los objetivos, las estrategias, los recursos y cómo se va a administrar el tiempo en el proceso de investigación, y entonces estaríamos a la vez, como consecuencia de lo planificado, recolectando datos a los efectos de cuáles son necesarios para este plan. Un tercer ciclo de implementar y evaluar el plan está dado por poner en marcha el plan, recolectar datos para evaluar la implementación, se ajusta el plan, se revisa, implementa y se tienen en cuenta los efectos de ese plan para tomar decisiones con respecto a si se va a redefinir el problema de investigación o a generar nuevas hipótesis. El cuarto ciclo de retroalimentación en ese proceso interactivo de la investigación cualitativa, en particular de la investigación-acción, se tienen en cuenta nuevos ajustes, nuevas decisiones, redefiniciones, nuevos diagnósticos, y se repite el ciclo que hemos venido haciendo en la recolección de datos y volver a evaluar el plan de implementación con ajustes. Los diseños básicos de investigación son de tipo práctico y de tipo participativo. De tipo práctico, cuando se estudian prácticas locales en un grupo o comunidad que se involucra en la indagación individual o de equipo. Este tipo de diseño se centra en el desarrollo y aprendizaje de los participantes que están inmersos junto con el investigador y al lado del investigador en la interpretación de su situación. Se implementa un plan de acción y el liderazgo lo ejerce el investigador, pero además siempre hay uno o varios miembros participantes que se hacen al lado del investigador, lo cual inteligentemente debe irlos encontrando en el propio proceso investigativo y ganando su confianza para lograr que el proceso tenga la mayor objetividad posible. Haya empatía entre los investigadores y se logre obtener la información que se requiere evitando el mayor sesgo de esa información. En el caso del diseño de investigación-acción participativo, se refiere al estudio de temas sociales de un grupo o comunidad. Resalta la colaboración equitativa de todo el grupo en la comunidad, o sea, todas las personas de la comunidad que están siendo investigadas participan con un rol bien importante dentro del proceso para la búsqueda de identidad con la problemática que padecen y la propuesta de solución.
Se enfoca a cambios para mejorar el nivel de vida y desarrollo humano de los individuos, en los cuales los individuos participantes hacen parte de ese proceso de comprensión de la problemática y mejora del nivel de vida. Emancipa a los participantes y al investigador con respecto de la problemática que se está investigando. La recolección de los datos en la investigación cualitativa de manera general tiene como propósito medir variables de llevar a cabo inferencias y análisis estadísticos. Persigue obtener información de personas, de seres vivos, de comunidades, de situaciones que se estudian en profundidad, en la interpretación profunda de ese fenómeno. Los datos que interesan son conceptos, percepciones, creencias, emociones, experiencias, el pensamiento y vivencias manifestadas en el lenguaje de los participantes a los cuales deberá interpretar el investigador. Se recolectan estos datos con la finalidad de ser analizados e interpretados y así responder a las preguntas de investigación, y esta es la manera de generar teoría, de generar conocimiento en la investigación cualitativa. La recolección de datos transcurre en el ambiente natural, allí en el sitio donde existe la problemática y están los seres vivos que están siendo objeto de investigación. Por lo tanto, es el contexto natural en el cual ellos participan que se convierten en unidades de análisis. ¿Cuáles son las unidades de análisis? Pues significados lingüísticos, por ejemplo, de la cultura de los actores que estamos investigando, la práctica, lo conductual, la cotidianeidad, la rutina se convierte en unidad de análisis, los episodios o sucesos dramáticos que no es la actividad rutinaria, los encuentros, comunidad dinámica que se da entre dos o más personas, los roles que tienen en cuenta desde el punto de vista social las diferentes personas en la práctica, las relaciones o interacciones entre los participantes, ya sea marital, paternal, etcétera, el conjunto de personas que interactúan en un periodo de tiempo en forma de grupos, las organizaciones, comunidades con fines colectivos, las comunidades o asentamientos humanos que son objeto de investigación, las subculturas que tiene una persona o grupo de personas que son objeto de investigación, los estilos de vida como conductas adaptativas que realiza un gran número de personas en una situación similar. ¿Qué métodos utilizamos en la investigación cualitativa para la recolección de datos? La observación como método de toda una vida en la investigación científica, que es el que permite obtener información a partir de la percepción de los hechos, las entrevistas que buscan el estado de opinión de los sujetos investigados, los grupos focales o entrevistas en profundidad que se propone que sea entre de 3 a 10 personas en los cuales ellos aportan información acerca de la problemática que se está investigando. La obtención de los datos provenientes de documentos, de registros, de materiales, de artefactos, materiales, etc., las biografías e historias de vida y la triangulación de métodos que busca el confrontamiento de los resultados que se obtienen de diferentes métodos que se han utilizado para recolectar datos, de manera que se llegue a una objetividad mayor en función de esta triangulación de los métodos en función de los datos. El análisis de datos cualitativos asistido por computadora, que tenemos en este caso como ejemplo el ATRAS-TIC, que permite segmentar datos en unidades de significado de gran importancia en la investigación cualitativa para la búsqueda de el sentido que los investigados y el investigador tienen del dato que se ha obtenido, y el etnógrafo, que es un asistente que recupera datos de documentos. El proceso de análisis de datos en la investigación cualitativa es un proceso muy importante en este caso en función de la recolección de datos y después de su análisis. En el caso de la investigación cuantitativa, primero se recolectan datos y después se analizan. En la investigación cualitativa, la recolección y el análisis ocurre prácticamente en un paralelo. Por eso decimos que como diferencias en la investigación cuantitativa hay un proceso secuencial, mientras que en la investigación cualitativa hay un proceso iterativo, hay una repetición, hay una inmersión del investigador en el objeto y proceso de investigación, en el cual puede ir redefiniendo el problema, redefiniendo la muestra, redefiniendo la necesidad de buscar más datos hasta llegar a el resultado que se espera. El proceso iterativo que se desarrolla simultáneamente.
recolección de datos, organización de datos, preparar los datos, revisarlos, describir las unidades de análisis, codificar esas unidades en un primer nivel, codificar las categorías en un segundo nivel, generación de teoría, hipótesis y explicaciones, y se puede volver con todo este proceso iterativo a los efectos de obtener la información necesaria. La investigación mixta como tema número 9 de nuestra unidad 3. La investigación mixta. Habiendo abordado con bastante profundidad la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa, pues nos es mucho más sencillo adentrarnos en la investigación mixta, sobre todo si tenemos en cuenta que no es un tipo de investigación donde se reemplace a la cualitativa o la cuantitativa, sino es una investigación en la cual se combinan las fortalezas de los métodos que se utilizan en investigación cuantitativa y cualitativa para minimizar debilidades que pudieran ser encontrarnos en un proceso de investigación que requiera tanto de métodos cuantitativos como de métodos cualitativos. Cuando el investigador se encuentra ante un problema de investigación en el cual para abordarlo, para solucionarlo, necesita de métodos cuantitativos y cualitativos, no tiene por qué decidirse por un método cuantitativo puro o un método cualitativo puro. Puede utilizar la combinación de ambos tipos de investigación o de ambos métodos. ¿Qué bondades tiene hacer una investigación mixta? Primero, que logra una perspectiva más amplia y profunda del problema que está investigando, puede haber una mayor teorización, datos más ricos, más variados, indagaciones más dinámicas, mayor solidez y rigor en el proceso de investigación científica, creatividad, porque el investigador elabora su metodología de investigación combinando métodos y estableciendo su propia lógica científica de investigación, y mejor exploración y explotación de los datos que va obteniendo. En el proceso de la investigación mixta hay una recolección y análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio para responder al planteamiento del problema. Definiciones fundamentales sobre, el investigador debe determinar qué instrumentos se emplearán para recolectar los datos cuantitativos y cuáles para los cualitativos, puesto que con un mismo tipo de instrumento no puedes recoger los datos que requiere. Siempre el método de investigación científica requiere que se utilicen sistemáticamente los métodos de investigación científica en cualquier tipo de investigación, pero además que se utilicen varios métodos. Aquí, en el caso de la investigación mixta, el investigador emplearía métodos de tipo cuantitativo basado en instrumentos que hacen objetividad del método. Por ejemplo, si él va a utilizar la encuesta, pues la guía de su encuesta se le convierte en instrumento, y él utilizaría entonces un instrumento de encuesta para obtener datos cuantitativos y otro para obtener datos cualitativos. Desde ese punto de vista debe definir cuáles necesita y cómo los va a combinar. Pero ojo, tiene una ventaja: el investigador pudiera mezclar también en un mismo instrumento datos cuantitativos y cualitativos según él considere. Las prioridades de los datos cuantitativos y cualitativos que necesita, qué tipo de dato cuantitativo necesita y qué tipo de dato cualitativo, dónde estaría la prioridad de uno o de otro o de combinar ambos tipos. La secuencia que va a utilizar en la recolección de los datos, el proceder para el análisis de los datos, qué métodos de análisis de datos utilizaría en cada etapa de su proceso. Y otro elemento importante que debe definir el investigador es la manera de presentar los resultados inherente a cada enfoque, porque el hacer una investigación de tipo mixta significa que si utiliza métodos cuantitativos tiene que procesar los datos y presentar los datos como se hace en la investigación cuantitativa, y si utiliza métodos e instrumentos de investigación cuantitativa tiene que analizar y procesar los datos y presentar los resultados del informe como se hace en la investigación cualitativa, para que sea coherente con ambos enfoques o tipos de investigación y con la investigación mixta. Hasta aquí hemos tratado todo lo concerniente a las dos unidades de enfoques y paradigma en nuestro curso. Les sugerimos que revisen todas las actividades que tienen en el programa del curso, que anoten todas las dudas, que anoten todo lo que quieran consultar a los efectos de que haya un buen desempeño
de ustedes en el aprendizaje con el cual me siento comprometida. Muchas gracias, que tengan éxito. Nos vemos en las actividades, en los chats, en el curso.